Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América. Es un placer dedicar esta sesión de temas de Casa de América, que es un formato que utilizamos para reflejar un tema de interés general desde distintos puntos de vista. Y durante una hora trataremos de descifrar los distintos ángulos. En esta sesión, una líder indígena, un cineasta y una directiva de empresa, desde diferentes ángulos, compartirán con nosotros sus puntos de vista, activando la reflexión acerca de los retos de las identidades de género indígenas, de la aceptación de la ambivalencia y la inclusión LGTBI en las empresas. Quisiera dar un agradecimiento muy especial a la distribuidora Sildevia Cinema por su apoyo a esta actividad y a la Universidad Carlos III de Madrid, con quien mantenemos una muy estrecha colaboración. Permítanme presentar brevemente a los intervenientes de hoy. Amaranta Gómez Regalado, mushe mexicana, fundadora del colectivo Bini Lanu AC, licenciada en Antropología Social, con especialización en estudios de género, sexualidad y derechos humanos por la Universidad Veracruzana, actual asambleísta del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, exsecretaria técnica del Consejo Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Xalapa. Está especializada en formación y capacitación a líderes comunitarios mushes y en la elaboración de proyectos comunitarios de prevención con enfoque intercultural. Fue secretaria general del Secretariado Internacional para Pueblos Indígenas ante el VIH, la sexualidad y los derechos humanos. Hari Sama, mexicano, director y guionista, estudió la licenciatura en cinematografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica y Composición Musical en el Centro de Investigación y Estudios Musicales de la Ciudad de México. Sus películas han recibido premios y han participado en numerosos festivales alrededor del mundo, entre otros el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el de Shanghái, de Biarritz, de Cine y Culturas de América Latina, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el Festival Internacional de Cine de Morelia. Su último largometraje, Esto no es Berlín, fue selección oficial del Festival de Sundance, Estados Unidos, y galardonado en el Festival de Málaga 2019 con los premios Biznaga de Plata a la mejor fotografía y al mejor actor de reparto. Y por último, Marta Herraiz, empresaria, fundadora de Less Working, la red profesional para mujeres lesbianas, y codirectora de REDI, la red empresarial por la diversidad e inclusión LGTBI en España. Experta en diversidad y en mercado lésbico, tiene 10 años de experiencia en consultoría estratégica y de negocio. Integrante de la Junta de la European Lesbian Conference, doble licenciatura en ADE y Derecho, MBA por el IE, considerada una de las personas LGTB más influyentes de España. Desde estas organizaciones, Marta Herraiz trabaja para que las empresas puedan convertirse en las grandes aliadas de los derechos humanos y el cambio social. Con esta actividad y otras muchas que tenemos programadas, una exposición el 18, lo que nos trascienden, de Javier Marten, la proyección de la película Esto no es Berlín, el lunes 24, Cinema Pride, la presentación especial de la película Retablo y del director Álvaro Delgado Aparicio, y por último, el 1 de julio, la segunda edición de Madrid Summit, Conferencia Internacional de Derechos Humanos, que se llevará a cabo la inauguración y los paneles dedicados a América Latina. La Casa de América se quiere unir a esta gran causa de la igualdad y la diversidad. Muchísimas gracias por venir y los intervinientes tienen la palabra. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya leyeron mi currículum, no voy a decir más. Y muchas gracias a Casa América por esta invitación a compartir, en realidad, una de las experiencias que me parecen por momentos dramáticos, pero por otro lado también me parece esperanzador, que es la realidad trans en América Latina.
y máxime cuando hablamos de identidades transindígenas también, que estamos haciendo un aporte a estos movimientos globales. Las palabras claves que quisiera que pudiéramos tener en cuenta sería diversidad sexual, identidades, género, derechos humanos y etnicidad. Quisiera primeramente proponer que la categoría trans la podamos pensar como una categoría política, posicionada en la academia, en la literatura, en las investigaciones. Pero necesariamente tenemos que pensar que no solamente la categoría es la única que existe, sino que mucho antes, hace 500 años más o menos, había ya una sopa de letras que precede a esta sopa de letras LGBTI que conocemos actualmente. Alrededor del mundo podemos encontrar muchas categorías que los pueblos indígenas tenemos al interior de nuestras comunidades. Hace 3 años se creó el Fondo Internacional para Personas Trans. Y un dato que los mismos 3 años arrojaba este fondo es que la región latinoamericana era la región que mayormente presentaba un gran número de proyectos. Y la pregunta era, ¿por qué? Por un lado, por supuesto, nos mostraba que hay comunidades trans organizadas, pero al mismo tiempo nos mostraba la brecha de acceso a los recursos, las diferentes carencias y necesidades que existen alrededor de las personas trans de América Latina. El promedio de vida es de 32 a 34 años de edad para una persona trans en América Latina. El asesinato es la constante. Hay 2 destinos que socialmente se le ha asignado, particularmente a las personas trans femeninas: la prostitución y el estilismo. Como si no tuvieran otras posibilidades, como si no tuvieran otros talentos, como si no tuvieran otras capacidades, una fuerza de trabajo que se pudiera aprovechar incluso en la economía. Los gobiernos nacionales, estatales, provinciales podrían preguntarse en principio cuánto perdemos en el Producto Interno Bruto del país, de un estado, de un municipio, la exclusión social. Y valdría mucho la pena comenzar a hablar en esos términos de la economía global. Hay urgencias que necesitamos mostrar y por eso quería hablar de esto. Hay una ruta de vida en donde a temprano tiempo la niñez se vive hostilmente. Muchas veces la exclusión familiar es lo primero que se vive. La segunda es la deserción escolar, porque hay un sistema educativo binario, patriarcal, que no acepta que las personas trans vayan como han decidido vivir. Afortunadamente, eso va cambiando. Chile nos está mostrando la experiencia de crear la primera escuela para la niñez trans, y que me honro en verdad y agradecerle a la Fundación Selena en nombrarlo Amaranta Gómez. El tercer momento de esta ruta de vida de las personas trans pasa por esa juventud en donde la exclusión familiar, en donde una vez pasada esa deserción escolar temprana, pocas opciones hay para poder desarrollarse. Son los destinos de la prostitución, el estilismo, que pueden llegar a ser las opciones de vida, y si no es el asesinato que constantemente se vive. Brasil, México son los 2 países que mayormente tienen un alto número de asesinatos a personas trans. Después, a las personas trans también se pareciera ser que el mundo de la afectividad no fuese posible para ellas y para ellos, como si no tuvieran capacidad de amar. Y ese es un campo que la sociedad también niega. Finalmente, el campo de la muerte. Si se llega con suerte a una edad y una vejez,
Pocas veces hay la oportunidad de tener una muerte digna, un entierro digno. Como por ejemplo en los casos de Chile, las personas trans de la tercera edad, como lo demuestra Traves Chile, una organización que ha creado un proyecto y que el propio Fondo Internacional Trans le dio un fondo, para crear 2 espacios, comprar 2 terrenos. Cuando revisábamos el proyecto, nos preguntábamos para qué querían el terreno y dónde. Lo querían en el Panteón. Y la idea era comprar 2 terrenos para crear espacios en 2 mausoleos. Y la pregunta era, ¿por qué? Porque querían enterrar a personas trans de la tercera edad que terminan muriendo en abandono, en soledad y en el olvido. El destino final de estas muertes es la fosa común. Por lo tanto, la historia se borra. Y esta organización lo que ha creado es la posibilidad de que la memoria no se pierda, ofrecer un espacio digno. Todas estas negativas, todas estas exclusiones tienen un impacto muy importante en la vida de las personas trans. Algunos imaginarios sociales nos llevan a pensar, hay algunos imaginarios que la sociedad nos implanta, nos coloca, nos reduce a que solamente podemos ser estilistas, peluqueras, como le llamen. Piensan que somos desordenadas, que no tenemos un orden en la vida. Nos vincula mucho al alcoholismo y a la drogadicción. Somos las amigas de las señoras cool, que habría que las dejamos divis, arregladas, buenas amigas, pero no pases de eso en la exigencia del derecho, porque entonces ese no es tu lugar. En el trabajo doméstico, la que hace el show, la showcera, para eso sí sirve. Un diputado del actual gobierno de México, de la Cuarta Transformación, el diputado René Barfusón, hizo un foro dentro de la Cámara de Diputados el año pasado, el 17 de mayo. Y tal como estamos aquí, todo el mundo estaba invitado, y las personas trans también. Y entonces, el espacio de las personas trans no era para hablar sobre sus derechos, no era para estar en la mesa y en la silla para discutir el acceso a los derechos, era para hacer show en un recinto legislativo. Por lo tanto, la Cuarta Transformación tiene algunos problemas. Ese es el reducto tradicional. Ahí nos pretenden reducir. Esta es la parte dramática. Pero la verdad es de que hay algo allá adentro que las personas trans traemos y queremos cambiar. Esa es una de las narrativas, o muchas de las narrativas. En América Latina, a pesar de lo difícil que es los contextos políticos, los conflictos, los desplazamientos forzados, la cultura del clasismo, la discriminación, el racismo profundo que todavía tenemos, los problemas económicos, la pobreza, la migración, éxodos que están ocurriendo ahora mismo, desde Venezuela hasta Colombia, desde Centroamérica y todo México. Aún en ese contexto hostil, consideramos que hay esperanzas. Hay formas distintas de construir nuevas narrativas. Una de las cosas que me parece importante es que se tiene en común el estigma, la discriminación y la violación sistemática de los derechos humanos. Pero empieza a construirse una franja muy importante que está intentando que la narrativa cambie y que sea distinto.
¿Hacia dónde nos estamos corriendo las personas trans y las personas trans indígenas? Nos estamos corriendo hacia tener a una Ilsa Aguilar, socióloga. Estamos corriendo a una Rebeca, licenciada en Administración. Estamos corriendo, ambas de México, en Uruguay, con una Colette, profesora de literatura. Estamos corriendo a Ali, que está estudiando biología en la UNAM. Estamos corriendo con Dayan Rodríguez, que es psicóloga y exdiputada del Ecuador. Estamos corriendo con un teórico, Mauro Cabral, un transmasculino pensador de la realidad trans mundial. Una Brigitte, bióloga colombiana, directora del Instituto Humboldt de Medio Ambiente de Colombia. Estamos corriendo desde el activismo con Lola Delgadillo. Estamos corriendo con Morgana Amor, una cantante soprano de México. Estamos corriendo con Chauvin, una académica dentro de la UNAM. Estamos corriendo con Camila Sosa Villada, una actriz argentina. Y el aporte indígena. El aporte indígena es muy importante. Es necesario hacer un alto para hacer un reconocimiento los aportes históricos que las comunidades indígenas tenemos. Nos hemos corrido del binario y nos hemos corrido incluso del castellano esquizofrénico. Un castellano esquizofrénico que solamente te quiere ubicar en el a o el. Cuando en nuestras culturas indígenas, en nuestras lenguas, tenemos artículos neutros, terceros espacios que pueden ofrecer el desarrollo de las propias personas. Sin embargo, la idea de que se es indígena pareciera ser que es algo atrasado, que no está en la era global. Pero de verdad les digo, es lo contrario. Estamos tan actuantes, tan imperantes de lo que está sucediendo y estamos acompañando muchos procesos. Imania, aunque no es de América Latina, pero está trabajando a nivel global. Ella es una mujer fa'afafine de Samoa. En marzo recientemente fue electa como co-secretaria mundial de ILGA Mundo, la Asociación de Lesbianas, Gays, Trans, Travestis, Intersexuales del mundo, que tiene que somos organizaciones consultivas del ECOSOC ante Naciones Unidas. Que una persona indígena, desde su propia identidad, como la es la fa'afafine, esté en esos espacios de poder y de toma de decisiones, nos está indicando que la narrativa empieza a cambiar y que es necesario que esa narrativa se sostenga en el tiempo. De ahí que es necesario que tanto las organizaciones, las instituciones, la cooperación pueda acompañar estos procesos. Finalmente, desde México, dos cosas que me parecen importantes rescatar. Gina es una empresaria indígena de Guanajuato. El textil como una forma de defensa y de lucha de los derechos humanos. Gina nos propone que el rescate cultural y el rescate de las identidades de género atraviesa por su trabajo textil. La verdad que se ha ganado 5 veces el premio estatal de textil porque en sus textiles pone mensajes, muestra la realidad indígena de la diversidad sexual. Y, humildemente, la comunidad Muxe del Istmo de Tehuantepec es una comunidad muy particular en México. Es una sociedad en donde hay hombres, mujeres y muxes. El hecho de ser nombrada, el hecho de tener nombre propio, el hecho de asumir esa identidad propia
y con registros históricos desde el siglo XVI, nos permite caminar con la frente en alto, en donde hoy la lucha por los derechos humanos es el gran paraguas por la que tenemos que luchar todas y todos. Pero me parece que lo más importante para achicar la brecha, sobre todo de accesos a la justicia, a la educación, al trabajo, necesitamos algo que se llama justicia social. Hablar de derechos humanos, de la comunidad trans o LGBT en abstracto, podemos llegar a caer en la demagogia. Si le ponemos un poco más de cuerpo, un poco más de carnita a ese esqueleto de los derechos humanos, la justicia social nos va a ayudar a que esas brechas sean cada vez menores. Y en definitiva, encontraremos sociedades mucho más felices, mucho más conforme con lo que decía. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Tengo que quitarme los lentes. Después de muchos años de reflexionar sobre la posibilidad de hacer una película acerca del tiempo en el que descubría una comunidad LGBTIQ, que trabajaba de manera muy profunda en el arte más radical, decidí hace un par de años filmarla. Esta película se llama Esto no es Berlín, va a tener un preestreno mañana aquí mismo en Casa América y vamos a estrenar también en salas comerciales estos próximos días. Desde que estrenamos esta película en el Festival de Sundance, como se apuntó al principio de la charla, la película empezó a tener una reverberancia muy seria entre la comunidad. Cosa que a mí me llamó mucho la atención porque no pensaba haber filmado una película LGBTQ para nada, ¿no? Yo simplemente había hablado sobre mi vida y sobre mi experiencia de la manera más honesta posible. Así que estar recibiendo todas estas muy cariñosas expresiones de afecto de periodistas de la comunidad. Recibimos invitaciones a festivales de cine LGBTQ, recibimos productores que se nos acercaba para ver qué otras cosas traíamos entre manos. A mí me sobrepasó a un grado en el que tuve que volver a un sitio que ha sido el sitio fundamental de mi vida, que fue volver a reflexionar quién soy yo, dónde me muevo yo y por qué. De entrada, porque muchos de los periodistas que venían a platicar conmigo daban por hecho que yo era gay, ¿no? Y yo justamente en aquellos años, en los 80s, pensé que lo era. Intenté serlo con todas mis fuerzas. Quise pertenecer a esta comunidad, no pude. No soy gay. Yo me muevo en un lugar de grises, en una zona de grises. Para mí encontrar mi lugar en el mundo, en este universo lleno de etiquetas donde tienes que estar encajonado en un cuadrito, ha sido muy complicado, por no decir doloroso. Pienso que aceptarse es el primer paso para un ser humano en una relación horizontal que te permita conectarte contigo mismo, contigo mismo, con los demás y con el universo. La relación con el mundo no puede, o cuando empieza desde un lugar de falta de aceptación o de falta de amor propio, lo más probable es que genere juicios, violencia y mil cosas que nos ha tocado ver en el mundo de distintas maneras. Yo soy clase mediero, yo nací en el contexto de una clase media en la Ciudad de México. Ahí empieza esta película. Estuve escindido entre dos realidades.
La primera de las cuales fue los chicos que vivían en la calle en la que yo crecí, que era un grupo de chicos muy violentos, o éramos un grupo de chicos muy violentos, porque yo me encontré con esto y me sentí obligado a pertenecer a esta comunidad. No sé por qué armábamos coches muy complicados de armar y más tarde te obligaban a incendiarlos. Como que todo giraba alrededor de la destrucción y volábamos coches con pólvora y poníamos bombas en los buzones de la gente, rompíamos vidrios, nos golpeábamos unos a otros, los grandes golpeaban a los chicos. Había una como lógica de una masculinidad como mal entendida, exacerbadísima, en la que yo no me sentí cómodo nunca. Sin embargo, tenía que convivir en esa comunidad. Era la única forma de pertenecer, ¿no? En aquella época, en aquellos tiempos que todavía había teléfonos, me acuerdo de tomar las llamadas por teléfono y escuchar a mis amigos del otro lado: sal, puto. Era la forma de decirte amorosamente que salieras a jugar con ellos, ¿no? Yo crecí, por un lado, ahí, jugando fútbol americano, que se usaba en esta parte de los alrededores de la Ciudad de México, y por dentro deseando ser bailarín o actor, o con una delicadeza muy particular sobre la naturaleza, cosas que eran imposible expresarlas en ese contexto porque digamos, todo terminaba en la violencia y en obligarte a, ser idiosincráticamente parte de este grupo, ¿no? Algún día regresé a mi casa, me conté un huevo roto en mi cama, y esa era otra muestra de afecto de este grupo, ¿no? O sea, una cosa muy violenta, ¿no? Por otro lado, crecí en una escuela en la que tampoco me sentí perteneciente a una escuela privada, con gente que socialmente no sentía demasiada sincronía, tampoco una escuela de gente de clase más alta a la mía, y con el tipo mismo de esquema, ¿no? No había zonas de grises. Yo no conocía a nadie que se pudiese considerar en una zona de grises que no fuese o específicamente femenino, o específicamente masculino, o específicamente rico, ¿sabes? O sea, al final tenías que caber en unos recuadros muy básicos, ¿no? Eras o de los ricos, o de los pobres, o de los becados en esa escuela, o afuera eras de los hombres o de los putos, y se acabó. No había otro esquema, no había otro cuadrado donde entrar. Para una persona que vive o que pretendía transitar en una zona de grises, muy difícil, ¿no? Poco después me encontré con un grupo de amigos en donde se empezaron a abrir otro tipo de posibilidades. Nos juntábamos a leer libros de filosofía, de literatura. Eso en sí mismo atraía a otro tipo de gente, no lejos de la colonia donde yo crecí, y tuve la primera experiencia homofóbica de mi vida, que me marcó de una manera terrible hasta este momento, que es uno de los amigos más cercanos de esta nueva comunidad. Su padre pretendía, parafraseándolo a él, quitarle lo homosexual, quemaba su ropa, lo golpeaba constantemente, lo encerraba. Y en algún punto de estos años que estuvimos juntos, él intentó suicidarse con veneno para ratas, sin lograrlo. Su padre seguramente no estaba buscando ese resultado. Él estaba buscando una manera de darle su versión de afecto, y él no logró suicidarse, así que pueden imaginarse cómo acabaron las cosas. Avisó ya muy tarde que había intentado suicidarse, así que quedó muy mal. Y creo que eso me marcó por el resto de mi vida. Yo seguí luchando por mi lado, por una necesidad de sentir una conexión, ¿no? A través de personalidades paralelas. Creo que cuando no se tiene un estado de conexión con
como decía, a través de la aceptación, primero con uno mismo, con los demás y con el universo, se buscan las maneras de paliarlo, inventando personalidades, usando drogas psicoactivas, en fin. Yo intenté de todo. Al final no es sino hasta que pude aceptarme plenamente que me volví más compasivo con los demás, me pude abrir, me pude sentir en profunda conexión, pero eso fue un proceso muy largo. Viví más tarde en Europa, y cuando regresé a México me encontré con un bar específico en la Ciudad de México, el Bar 9, que está representado como el Aztec Lounge en mi película, donde me encontré con una comunidad que me hizo pasar del blanco y negro al color en un instante, una comunidad. Eran los 80s, era todo muy teatral, se valía ser andrógino en esa microcomunidad. Entré a un mundo donde me podía pintar las uñas, podía pintarme los ojos y salir por las noches de esta manera, usar vestidos si quería. Eran los 80s. Me divertí enormemente, conocí a un grupo humano. Fue un poco el equivalente a la movida madrileña en México, en un México que jamás hubiese permitido que esto ocurriera de manera abierta. Nuestra movida madrileña o movida chilanga fue microscópica, era un país todavía con una reverberancia enorme de una dictadura muy cerrada, que tenía todavía el sabor del 68 y el 72, que en México fueron momentos de enorme represión, de manera que si eras joven y tenías aretes y tenías tatuajes o estabas vestido distinto, la policía judicial, que era la policía secreta de los gobiernos represores, te arrestaban, te golpeaban, te lastimaban a profundidad, ¿no? Y nosotros vivíamos esto todos los días. Vestirse era una posición política. Nosotros nos vestíamos, robábamos ropa de sacerdotes y la cortábamos y poníamos alfileres, y nos poníamos alfileres en los oídos, y usábamos ropa que iba a uniformes militares combinado con una sotana parroquial y cosas por el estilo, que sabíamos que iban a provocar estos desenlaces, y era nuestra forma de denunciar que nosotros tenemos una identidad distinta y que era necesaria el reconocimiento y el respeto de esta identidad. Y hice esta película, que es una carta de amor a esa comunidad. Descubrí que el cuerpo y digamos que la posibilidad de hacer un arte que te vulnere profundamente es, en mi caso personal, lo único que tiene sentido como cineasta y como artista. Descubrí artistas que se han lastimado el cuerpo públicamente como una manera de radicalizar su posición. La entendí por fin, no conocía muy poco de arte contemporáneo. Gracias a estas comunidades entendí el trabajo de Chris Burden, incluso de los neoexpresionistas austriacos, que también tenían una relación con el erotismo muy poderosa en una Viena en la que estaba la homosexualidad legalmente prohibida. Entonces había otra vez nuevamente esta brutal necesidad de salir a la calle, de ser arrestado por tu trabajo y demás, ¿no? En esta comunidad, todos aquellos intereses de mi zona de grises fueron finalmente aceptados. Me sentí por primera vez atractivo, reconocido, me sentí libre, me pude explorar en el performance. Hicimos N1000 performances inspirados por La Furia del Spaus de España y otras maravillosas comunidades que estaban en otros lugares del mundo haciendo trabajo increíble, en Berlín, en Nueva York. Arte, acción de lo más radical y de lo más al mismo tiempo divertido, porque en aquel tiempo la creatividad y la política estaban vinculadas de una manera muy linda, ¿no? Vamos, hasta la manera de bailar. Me enamoré de Juan Pablo Brahms de una manera, no puedo llamarla física completamente, pero sí muy profunda. Él fue como mi guía en este mundo nuevo, en esta nueva música
a quienes les interese la música de aquel tiempo, no sé, descubría Cocteau Twins y Bauhaus y todo el universo de la música que estaba sucediendo en la contracultura del mundo, ¿no? Y poco antes de los 90s, Juan Pablo murió de SIDA. Fue un golpe brutal ver cómo un amigo moría en las manos de una pandemia por la que nadie estaba haciendo absolutamente nada en ese momento de la historia, ¿no? En México no se estaba haciendo nada. Con otro gran amigo hicimos un viaje él vivía en Nueva York, yo fui a verlo allá. Él también parte muy activa de la comunidad LGBTQ de Nueva York, y yo paso unos meses con él y entonces descubro el trabajo de ACT UP, en español la Coalición del SIDA para Desatar el Poder, que seguramente ustedes conocen el trabajo de ellos. También Arte Acción Política, muy seria, que están haciendo una labor increíble para enfrentar la pandemia, haciendo acciones públicas de nuevo, en la que se mezcla el arte y la política de una manera tremenda. Y una vez más me encuentro rodeado de esta comunidad, admirando un trabajo comunitario que no, al menos a mí personalmente, no me ha tocado ver en otro lado, y vuelvo a sentir esa enorme como vinculación y esa enorme necesidad de pertenencia, y bueno, sigo intentando que esa cercanía crezca, ¿no? Tengo un hijo de 4 años, mi hijo se llama Jonás, y de unos meses para acá él ha desarrollado, él nació siendo un gran contador de historias, es un gran narrador, y de unos meses para acá ha desarrollado una obsesión por contar historias de seres terribles, de tiburones, de tigres, de dientes de sable, de muchos dinosaurios. Y yo me he preguntado mucho por qué esta necesidad sobre todo de contar historias de estos seres atroces que pueden, ¿no? que se alimentan de carne, que se alimentan de otros seres. Y me di cuenta que era la única forma de un niño pequeño, frágil y sensible de, como dirían los americanos, come to terms with, o de levantar hasta la superficie de lo consciente el pánico que le puede dar a una persona de esa edad saber que en este mundo hay otras criaturas que podrían comérselo en 2 segundos, ¿no? Y pensé que a veces el T-Rex está afuera, a veces el T-Rex está adentro, y hay que sacarlo para verlo de frente. Como diría Joseph Conrad, el mito es mucho más verdadero e importante que la historia. La historia es solo periodismo. Yo como cineasta he tratado de entender quién soy, de aceptar quién soy y de reconectar con eso a través de la ficción. La caverna a la que tanto temes entrar, dice también Joseph Conrad, guarda el tesoro que buscas. Esa ha sido mi manera de reencontrarme con ese tesoro, el cine, poderme mirar afuera, tener el valor de reconocer mi imperfección. Así que en muchos sentidos para mí el cine ha sido la forma de salir del closet, y Esto no es Berlín ha sido la manera más potente de eso. Quizá la primera película que yo hice en la que empecé este ejercicio de vulnerabilidad total fue con El sueño de Lu. Yo estuve casado con una actriz bisexual que ganó precisamente con El sueño de Lu el premio de Mejor Actriz en Málaga. Perdimos juntos una hija de 4 años en un accidente de coche e hicimos esta película. Y Úrsula un día me llamó, nos habíamos ya separado y ella tenía una pareja mujer. Me llamó en un estado de pánico, sintiendo que su familia y otras personas podían no entender completamente esta extraña relación familiar que estábamos estableciendo. Y Emilia y yo la invitamos a venir a casa porque ese fin de semana me tocaba a mí estar con ella, y le cantamos la canción de Alaska, ¿A quién le importa?
fue un momento de mucha trascendencia para ella. En fin, de cierta manera toda mi relación con la comunidad, yo más adelante elegí una especie de padre adoptivo, también parte de la comunidad que me enseñó lo que significa la ceremonia de té, los arreglos florales, todo alrededor de esta zona de grises en la que yo he intentado moverme toda mi vida y que bueno, que ha sido tan difícil encontrar. Recuerdo una de las primeras personas trans que conocí en este bar me dijo alguna vez que ella había por fin encontrado un lugar en donde podía ser mujer abiertamente, donde podía expresarse abiertamente, pero que su única posibilidad era ser prostituta, que las personas trans solo eran prostitutas. Y ahora, muchos años después, casi de 60 años, la reflexión va alrededor de cómo conseguir para alguien como ella una vida distinta, ¿no? Y bueno, acabamos de escuchar una ponencia increíblemente relevante en ese sentido. A mí me parece que hay tanto todavía por hacer. Mauro, que es el actor que también ganó en Málaga ahora con Esto no es Berlín, cuando estrenamos la película en Sundance, tuvo el valor de abrir algunas de sus experiencias personales, y estamos hablando del 2019, de un chico que no ha cumplido 30 años, ¿no? De todas las experiencias familiares, de todas las humillaciones públicas, de toda la violencia que ha sufrido en su vida en el México del 2019. Así que esta película es una bandera para nosotros. Esta película de alguna manera representa quiénes somos y todo el trabajo que hay todavía que hacer por delante. Queer es un término global tomado del inglés y que define el adjetivo como algo extraño o poco usual. Se emplea para designar a personas que no se identifican en el modelo organizativo establecido. Yo me identifico con la desidentificación absoluta de ningún modelo organizativo establecido. No pude ser gay porque no lo soy, porque sexualmente no lo soy, pero lo soy en casi todos los demás sentidos. Mi hashtag es yo soy queer. Quizás queerness es mi antietiqueta. También, por otro lado, quiero creer que muy pronto vamos a lograr un mundo donde las etiquetas ya no sean necesarias. Muchas gracias por escuchar. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Marta Fernández Herraiz, yo soy codirectora de REDI, la red empresarial por la diversidad e inclusión LGBTI en España, y soy además fundadora de Lesworking, que es una red profesional internacional para mujeres lesbianas. Antes de nada, quería agradecer a Casa América por organizar esta conferencia y por todo su apoyo a la diversidad LGBTI. Muchas gracias. Gracias también a la Universidad Carlos III. He de decir que soy una orgullosa exalumna de la Universidad Carlos III de Madrid, así que muchísimas gracias. Me ha hecho mucha ilusión que sea también organizador de esta conferencia. Y gracias al Orgullo de Madrid, Amado, por convertir nuestra ciudad en un referente de celebración de los derechos LGBTI a nivel mundial, pero también un referente para la reivindicación de todo lo que nos queda por hacer. Gracias, por supuesto, a todas las personas que estáis asentadas, a los que nos están viendo por vídeo. Al final, sin vosotros, sin vosotras, no tendría mucho sentido hacer esta conferencia. Y yo voy a hablar sobre un tema completamente distinto a los que hemos hablado hasta ahora. Voy a hablar de la diversidad LGBTI en el mundo corporativo, en la empresa, en el entorno laboral. Y quería empezar haciéndoos una pregunta a todas las personas que estáis aquí, que tiene que ver con cuánta gente conocéis que sea LGBTI en vuestro trabajo, en caso de que estéis estudiando, pues en vuestra universidad, en la escuela donde estéis. Entonces, lo voy a hacer un poco diferente para que no sea esa entelequia de LGBTI. Voy a ir letra por letra y lo voy a hacer un poco más difícil, lo voy a hacer en negativo. Voy a preguntaros ¿cuántos y cuántas de los que estáis aquí no conocéis a ningún hombre gay en donde trabajáis, en el espacio donde trabajáis, donde estudiáis? ¿Cuántos no conocéis a ningún hombre gay? Si podéis levantar la mano.
Fenomenal. Esto es muy buena señal, me encanta. Todo el mundo conoce al menos a un hombre gay en su entorno laboral. ¿Qué tal la mujer lesbiana? ¿Alguien no tiene ningún referente de mujer lesbiana en su entorno de trabajo, en su oficina, en su escuela? Si no lo tiene, ¿puede levantar la mano? Como no me incluye a mí. Perfecto. Vale, veo alguna. Ya empezamos, tenemos ahí alguna mano levantada, ¿no? Personas bisexuales, alguien que no tenga referentes de personas bisexuales en su oficina, en su empresa, en su escuela. Las manos ya empiezan a levantarse bastante. Fenomenal, muchísimas gracias. Vamos con la T, persona trans. ¿Quién no tiene un referente de persona trans en su oficina, en su escuela, en su universidad? Y se levantan casi todas las manos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, pues no sé cómo son vuestras organizaciones, vuestras empresas, vuestras oficinas, vuestras escuelas, pero pensad que la población LGBTI más o menos se estima que somos en torno a un 10% de la población. Con lo cual, si hay bastante gente donde trabajáis y no sois capaces de reconocer a varias personas abiertamente LGBTI, tenemos un problema de invisibilidad, de que no están apareciendo esas personas, no están siendo visibles en sus empresas. Y esto está en línea con los estudios que se han hecho aquí en España. Se presentó hace poco un estudio sobre la situación de las personas LGBTI en el entorno laboral en España. La persona que lo dirigió fue Óscar Muñoz, que es mi compañero en Redi. Y en ese estudio, uno de los datos importantes es que solo un 38% de las personas LGBTI en España están completamente fuera del armario en sus organizaciones. Es decir, que en España, un país pionero y referente en derechos LGBTI, tenemos a más de la mitad de los profesionales LGBTI dentro del armario total o parcialmente con sus compañeros, con sus jefes, con sus subordinados. Esto, además, es un promedio. Si lo abrimos por letra, pues, por ejemplo, las mujeres lesbianas lesbianas y bisexuales se encuentran más invisibilizadas. Por ejemplo, los jóvenes, esto es muy curioso, los jóvenes que a priori piensas, bueno, ya vienen con una mentalidad más abierta, parece que cuando se es joven ya con las redes sociales, con Internet, esto se lleva de otra manera. Bueno, pues en este estudio salió que los jóvenes se meten más dentro del armario en las organizaciones, es decir, que ese 38% disminuye en el caso de las personas jóvenes porque no encuentran quizás el ambiente laboral adecuado para ser ellos mismos o ellas mismas. Y también podríamos pensar que aquí la razón, ¿no?, de todo esto, podemos decir, oye, pues estamos en España, los derechos ya están conseguidos, entonces es un problema de las personas LGBTI, que no quieren compartir, porque también tenemos todo el derecho del mundo a no compartir nuestra orientación en el trabajo, sea la que sea. De hecho, la razón principal que señalan las personas LGBTI que no están fuera del armario en sus empresas es esa, es la de no quiero mezclar mi vida personal con el trabajo. ¿Qué pasa? Que las personas que trabajamos en este tema, en la diversidad LGBTI, en el entorno laboral, sabemos que detrás de esa afirmación muchas veces hay miedos, hay un miedo a que decirlo, a que ser uno mismo en el trabajo traiga repercusiones negativas en tu espacio de trabajo, con tus jefes, en tu carrera profesional. Así que eso tampoco es tan justo, ¿no? Echarle la culpa quizás a las personas LGBTI que no se atreven a decirlo. Pues bien, ¿por qué las empresas deben trabajar el tema de la diversidad LGBTI? Bueno, lo primero, ¿deben trabajar la diversidad LGBTI las empresas? Nuestra respuesta es sí. Las empresas deben trabajar la diversidad e inclusión LGBTI en los espacios de trabajo. Y la primera de las razones es porque los derechos de las personas LGBTI son derechos humanos, ¿no? Y antes lo comentábamos. Son derechos humanos. Y precisamente porque son derechos humanos, las Naciones Unidas publicaron en 2017 unos principios de conducta sobre diversidad e inclusión LGBTI dentro de las empresas. Esos principios se publicaron muy enfocados a concienciar sobre todo a las multinacionales, no solo para que crearan espacios de trabajo inclusivos con todas las personas, independientemente de su orientación sexual o de su identidad y expresión de género, espacios seguros para sus trabajadores, sino también para que allí donde operen se conviertan en agentes de cambio social, sobre todo en países donde los derechos mínimos de las personas LGBTI no están conseguidos todavía.
he traído un vídeo que os quiero poner con un resumen del evento que hicimos el año pasado con REDI, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Igualdad, bueno, la Secretaría de Estado de Igualdad, en la sede de la COE. Hicimos un evento donde trajimos a Fabrice Oudard, que es uno de los expertos de Naciones Unidas que trabajó en la elaboración de estos principios. Voy a poneros un vídeo para que escuchéis algunos de los mensajes que salieron ese día en este acto que organizamos. En el ámbito internacional, España defiende la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos que se rigen por los principios de universalidad y no discriminación. Creo que hay un 50% de personas LGTBI que no se atreven a visibilizarse en la empresa por miedo a la repercusión que eso pudiera tener en su carrera profesional. Es un punto, desde luego, fundamental. Una empresa que se considere que tiene una gestión responsable tiene que pensar, desde luego, no solo pensar, sino actuar y ser proactiva en estos aspectos. Otro pilar importante, y es la base sobre la que todo pivota al final, es el tema de sensibilización, ¿no? Y como esas iniciativas a veces generan otros lugares de las compañías multinacionales llegan a todos los rincones, ¿no? Entonces el compromiso en este sentido, si se pone en serio, pues es algo que dices, bueno, yo donde opere, ¿qué es lo que puedo hacer al respecto y cómo me puedo comportar? Hay gente que considera que es un poco más fácil para poder expresarse con libertad de voto es el profesional, es el laboral. Sociedad crecientemente diversa. Cada día más diversa, y esperemos que lo siga siendo, frente a aquellos mensajes de quienes quieren dar la diversidad o quieren moderarla. A gigantic responsibility to ensure that human rights are respected, but it also has very big opportunities to contribute to social change when it comes to human rights. Hay que entender también que los derechos humanos del colectivo LGBTI no son derechos humanos como tal. Gracias por contribuir a la normalización social de las personas LGBTI en España y a la eliminación de los prejuicios socioculturales que obstaculizan su desarrollo profesional. Bueno, pues como os decía, las empresas deben de trabajar la diversidad e inclusión LGBTI, lo primero de todo porque es un tema de derechos humanos, por responsabilidad social corporativa, por ética empresarial. Pero además, la buena noticia es que trabajar estos temas dentro de las empresas ayudan a crear valor en la empresa. Es decir, es bueno para el negocio. Y esto es muy importante de cara a que las empresas compartan y pongan en marcha iniciativas que ayuden a crear espacios de trabajo inclusivos. ¿De qué manera crean valor? Bueno, pues está demostrado que las personas LGBTI que ocultan su orientación en el trabajo son más de un 20% menos productivas que sus compañeros o compañeras. Es decir, se puede incrementar la productividad de los trabajadores si desarrollamos espacios inclusivos donde cualquier persona pueda ser ella misma en el espacio laboral. Por otro lado, las empresas que ponen en marcha políticas de diversidad e inclusión LGBTI consiguen atraer y retener talento. Antes hablábamos del problema que hay, por ejemplo, con las personas trans, con el acceso al mercado laboral de las personas trans. En España hay estudios que dicen que más del 80% de las personas trans, sobre todo mujeres trans, se encuentran en situación de desempleo. Pues se está perdiendo mucho talento las organizaciones por no incorporar a esas personas dentro de sus plantillas. También incrementar la retención del talento LGBTI. Al final, si estás trabajando en una empresa donde tú puedes ser tú misma o tú mismo, puedes hablar de tu vida personal, que no quiere decir vida privada, quiere decir personal, quiere decir con quién compartimos nuestra vida, qué es nuestro día a día más allá de la oficina, pues al final, si podemos compartir eso y vemos que nuestra organización no genera un problema, no se escuchan comentarios negativos, vamos a estar mucho más a gusto dentro de la organización. También está demostrado que los equipos de trabajo, cuando son diversos, son más innovadores y más creativos.
Y por tanto eso, al final, todo esto repercute en la cuenta de resultados de la empresa. Es lo que se llama el business case de la diversidad. Estas son algunas de las organizaciones que ayudan a las empresas a trabajar la diversidad e inclusión LGBTI en distintos países del mundo. Tenemos organizaciones como Auto and Equal, por ejemplo, en Estados Unidos, o Human Rights Campaign, que tiene el Corporate Equality Index, que mide a las organizaciones por sus políticas de diversidad e inclusión LGBTI. Tenemos Out Leadership, que trabaja creando role models de top executives, top out executives, que sirven de referentes para todas las demás personas. Tenemos Pride Connection, que trabaja en Latinoamérica, con las empresas de Latinoamérica, para crear espacios de trabajo inclusivos. También en Europa tenemos organizaciones como Stonewall en Reino Unido o Workplace Pride en los Países Bajos. Hay muchas organizaciones, como veis, alrededor del mundo que trabajan con las empresas para ayudarlas a ser más inclusivas. En España, la organización que tenemos es REDI, que es la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI. REDI se crea en 2015, por un grupo de profesionales LGBTI y aliados. Fundamental también el papel de los aliados, de las aliadas, o sea, aquellas personas que no son parte de la comunidad LGBTI, pero que comparten la visión y están sensibilizadas y apoyan la causa. Pues bien, REDI nace en 2015 por ese grupo de profesionales y aliados, pero el año pasado se formaliza como una asociación sin ánimo de lucro gracias al apoyo de 11 grandes empresas, que son las fundadoras, y unas cuantas pymes, instituciones, ONGs y personas físicas. También hay que destacar Emidis. Emidis es un índice en España, el primer índice que mide a las empresas en cuanto a sus políticas de diversidad e inclusión LGBTI, y este índice lo hace la FLGTB en colaboración con REDI. Así que ya tenemos las plataformas y las herramientas para ayudar a que nuestras organizaciones se muevan hacia la inclusión. Aquí tenéis una foto de la Junta Directiva de REDI, es una Junta Directiva paritaria, y una cosa que nos gusta mucho es participar en la Marcha del Orgullo. Somos el grupo más numeroso dentro de los grupos que van a pie en la manifestación del orgullo. Y desfilamos todos detrás de una pancarta que nos une a todos y a todas, y somos profesionales de las distintas empresas que componen REDI. Hoy ya somos más de 50 empresas asociadas a REDI, entre las que se encuentran empresas extranjeras con operaciones aquí, como puede ser SAP o Accenture o AXA, Sodexo, pero también tenemos empresas españolas como Santander, como BBVA, como Inditex, como Globalia, ya forman parte de REDI. ¿Y qué tienen que hacer las empresas cuando quieren trabajar la diversidad e inclusión LGBTI? ¿Qué cosas tienen que poner en marcha? Hay distintas buenas prácticas que se pueden llevar a cabo para conseguir espacios de trabajo inclusivos con todas las personas, independientemente de su orientación sexual, de su identidad o expresión de género. Algunas son, por ejemplo, desde un compromiso explícito de la Dirección General de la empresa, es decir, que la Dirección General lance un comunicado claro a toda la compañía de que se respeta la diversidad y la organización es inclusiva con las personas LGBTI. Eso es algo bastante importante. Por ejemplo, cuando una empresa se adhiere a REDI, la señal que está lanzando dentro de la organización es que quieren trabajar en esto, si es que no lo están haciendo ya. Otra buena práctica es revisar las políticas internas que tiene la empresa para que sean inclusivas con el colectivo LGBTI, que existan protocolos concretos, pues por ejemplo para acompañar a las personas trans en su proceso de transición, en caso de que lo hagan estando trabajando en una empresa, o por ejemplo protocolos para actuar en caso de un acoso homofóbico o transfobo dentro de la organización. Esto es una buena práctica que suelen hacer las organizaciones. Otra es crear o fomentar la creación de grupos de empleados y empleadas LGBTI y aliados o aliadas. Estos grupos sirven para crear espacios seguros dentro de las organizaciones donde las personas LGBTI y aliados se pueden juntar, pueden hablar de cosas que se pueden mejorar dentro de la empresa, actividades que quieren poner en marcha para sensibilizar. También la sensibilización, la formación, dar formaciones a los empleados es una buena práctica que usan las organizaciones para trabajar este tema. En fin, como veis, muchas acciones que se pueden poner en marcha para conseguir esos espacios de trabajo inclusivos.
¿Y esto es suficiente? Es decir, cuando una empresa trabaja la inclusión, la diversidad y la inclusión LGBTI, ¿es algo suficiente para que las personas se sientan cómodas, todas las personas LGBTI, todo el mundo se visibilice tal como es? Pues nuestra experiencia es que es una condición necesaria, pero no suficiente para que todo el mundo se sienta empoderado como para ser visible, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres lesbianas, que yo también trabajo mucho con las mujeres lesbianas gracias al Lesworking, es muy importante empoderar a la comunidad lésbica, porque existen muchas mujeres dentro de la red que, a pesar de trabajar en organizaciones inclusivas, que ya cumplen esos estándares, no se sienten todavía cómodas como para compartir su orientación en el trabajo. Por tanto, con Lesworking lo que tratamos es de conectar a las mujeres lesbianas, que sepan quiénes son las demás. Tratamos de empoderarlas de manera que mujeres dentro de la comunidad se conviertan en referentes para las demás. Y de esa manera avanzamos todas y trabajamos también por la visibilidad de la comunidad, ¿no? La visibilidad en medios, en la sociedad y en las empresas. Así que tenemos que, digamos, trabajar en los dos frentes. Por un lado, con las empresas para conseguir esos espacios inclusivos, pero también con las comunidades, especialmente con las más vulnerables, para conseguir que dentro de esas comunidades las personas se empoderen y sean ellas mismas. Y creo que esto es importante porque al final solo podremos ser felices si somos nosotros mismos o nosotras mismas en todos los ámbitos de nuestra vida. Muchas gracias. Creo que invito a mis compañeros a venir aquí al escenario para abrir una ronda de preguntas, ¿puede ser? Sí, ¿verdad? Pues si queréis... Todo en medio. No. En medio, claro, sí. Gracias. Te vamos a apapachar en medio. Exacto. Gracias. Se me está bajando un poquito la presión. Se me está bajando un poquito la presión. ¿Quieres que te consiga algo? No, ya está con agua. Sí, segura. ¿Quién se atreve a abrir la ronda de preguntas? Ahí hay una mano. Hola, yo tengo duda o curiosidad de cómo orientan o cómo ayudan a las personas, a las nuevas generaciones que son trans, por ejemplo, para que se encuentren, para que se definan, para que puedan salir adelante de todo ese camino que tienen que sufrir, al igual que lo sufrimos los gays en algún momento, ¿no? ¿Cómo va ese proceso de orientación hacia ellos mismos o sus padres o la escuela? ¿Cómo es esto? Pues tú, ¿no? ¿Se responde o después de una ronda? ¿Después de una ronda? ¿O se responde? Sí, quieres responder. Sí, me parece que en el caso de América Latina, una de las cosas que está funcionando bastante bien es a empezar a crear escuelas de formación para la juventud trans. Cada vez más la juventud trans es bastante visible, sus escenarios no son, empiezan a ser más favorables ahora para la exigibilidad de derechos. Se organizan a través de grupos, a través de colectivos, frentes. En México hay una organización que se llama Juventudes Trans, y esta organización de Juventudes Trans, como ellas y ellos lo perciben, es un momento de tránsito para poder crear una plataforma que les permita transitar de su propia identidad, pero también a buscar diferentes oportunidades que ellas y ellos deseen. Cada vez más, y eso lo celebro, estamos llegando a la gesta del nombre propio, como lo decía una gran teórica transfeminista, Luana Berkins. Creo que las personas trans y transindígenas, incluyendo a las juventudes trans, estamos acudiendo a la gesta del nombre propio. Y esta gesta del nombre propio incluye un proceso de empoderamiento que ahora da comienzo a una época temprana, lo cual
hace que en el futuro inmediato o el largo plazo la situación pueda ser menos hostil y menos dolorosa. Está abierto, ¿no? Sí, se oye. Hola, buenas tardes. Esta pregunta es principalmente para Ari, porque me he quedado un poco... no he entendido muy bien lo de la zona de grises. O sea, ¿puedes concretar un poquito más en qué consiste esa zona de grises de la que has hablado, en la que tú estás? Sí, o sea, es una zona de grises que, digamos, básicamente mis intereses iban más allá de los espacios que se me ofrecieron, sobre todo en los primeros años de mi vida, y que tienen que ver con una enorme cercanía con la comunidad sin que yo sexualmente tenga que sentirme necesariamente vinculado con la comunidad. No sé si eso aclara un poco el... O sea, que fundamentalmente la zona de grises, fundamentalmente para poderte relacionar sexualmente o en otros aspectos también. No, o sea, más bien, por lo menos el del tiempo que yo crecí, sí, me parece que no había mucho espacio para gente que no era, y en las comunidades en las que yo crecí, que no era específicamente algo. Estás hablando de tu adolescencia, exactamente, por ejemplo. Sí. Y yo no era específicamente nada. Yeah. Esa no especificidad, cuando conocí a la comunidad LGBT, me atrajo hacia esa comunidad, pero yo sexualmente no soy gay. Ya. Yeah. No, o sea, sexualmente soy heterosexual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, una zona de grises bizarra, porque yo tengo una relación muy profunda con esta comunidad, con la que me identifico enormemente, conceptualmente y en un montón de otras cosas, y bueno, eso. Hola, buenas tardes. Soy Rafael Valencia, soy mexicano y mi pregunta es para Marta Fernández, ¿ok? Mira, mi pregunta es si en el grupo de empresas que representas manejan un programa de sensibilización que permita una inclusividad más asertiva para personas de la diversidad sexual y si esto se refleja en un mejor clima laboral y en una mejor productividad para las empresas. Muchas gracias por la pregunta. Sí, desde REDI, desde la asociación, tratamos de organizar y de participar en foros donde se habla de diversidad en general. Nosotros introducimos la pata LGBTI, o se habla de temas LGBTI, nosotros introducimos la pata empresarial, ¿no? Esto es sobre todo para sensibilizar, para que se hable de estos temas en la sociedad y en las empresas. Más allá de eso, vamos a las empresas a dar charlas de sensibilización. Todas las empresas asociadas a REDI, que son Gran Cuenta o empresas medianas, pues nosotros como codirectores, Óscar y yo, pueden llamarnos para ir a dar una charla de sensibilización a sus oficinas, a sus plantillas. Y es cierto que todavía no lo estamos midiendo, o sea, no tenemos datos de cuánto impacta eso en la empresa, pero se han hecho muchos estudios y recientemente pues la semana pasada se presentó un estudio que se hizo con fondos europeos, el proyecto ADIM, desde la Secretaría de Estado de Igualdad, donde cogieron varias organizaciones, les dieron formación, vieron el antes y el después, ¿no? Midieron a las empresas antes y después de las formaciones y vieron el impacto positivo que había tenido, ¿no? En cuanto a que la gente dentro de la organización sea más inclusiva y a conseguir espacios de trabajo pues mejores para que la gente sea más productiva, más innovadora, más creativa. Así que mi respuesta es sí, en general. No, en realidad piensa que REDI lo formalizamos el año pasado, somos una asociación muy joven, entonces como asociación no tenemos unos programas, una oferta que demos de formación. Sí tenemos una guía de buenas prácticas
que antes salía una imagen chiquitita en la presentación, que es gratuita, se puede descargar desde nuestra web. Esa guía la publicamos este año, que son las 12 claves para entender y gestionar la diversidad LGBTI en las organizaciones. Entonces, sí tenemos los recursos, pero todavía no tenemos quizás cursos de formación como tal, ¿no? Desde la asociación. Damos charlas en empresas, eso sí lo hacemos, charlas de sensibilización. Y bueno, si alguien necesita algo más allá, también se lo podemos ofrecer, pero no tenemos programas como estructurados. Gracias. Buenas tardes. Soy venezolana y mi pregunta va orientada hacia el tema del reconocimiento del derecho a la identidad. En Venezuela hay una profesora muy querida llamada Tamara Adrián, es activista de derechos humanos, es diputada a la Asamblea Nacional, cosa que fue un hito en el país. Y mi duda es la siguiente: en el marco de lo que se entiende crisis política venezolana, todavía está en archivo o está archivado el tema de el cambio de nombre. Ella legalmente sigue siendo, el nombre que tenía antes, que ya no es suyo. Ella se ha apropiado legítimamente de Tamara Adrián. En ese sentido, ¿ha habido algún tipo de cambio en las legislaciones de América Latina? Pregunto porque parto de la ignorancia, no lo sé. ¿O algún tipo de movimiento que se haya exigido en el marco latinoamericano precisamente para el cambio de nombre a nivel legislativo? Sí, cada vez más se va empujando hacia allá. Evidentemente que Venezuela, Tamara la vas a poder ver la próxima semana, va a estar aquí, ojalá la aproveche, es una mujer muy brillante, que la admiro mucho. Y la verdad es que la particularidad del contexto venezolano crea una situación compleja, ¿no? Igual que países como Honduras, Nicaragua, El Salvador, ahora mismo con las crisis políticas. Particularmente en el caso de Honduras, pensar en una ley de identidad de género es casi imposible. O terminas saliendo del país, refugiándote en Costa Rica o en España, ahora en Sevilla, conocí a varias personas que están pidiendo asilo. Hay contextos hostiles que no están permitiendo esto. Sin embargo, hace más o menos 15 años se ha venido ya empujando de manera fuerte con situaciones que van cambiando de gobiernos, pues, ¿no? En un momento dado tuvimos a un gobierno kirchnerista con Cristina de Kirchner, que se avanzó perfectamente en ley nacional de la identidad de género y el matrimonio igualitario que se sancionó en ese gobierno. Colombia también ha avanzado en ese sentido, Uruguay, por supuesto, ha avanzado. México, aunque no tiene una ley federal, hemos ido con la ruta más lejos, más tardado un poco, pero ya hay 17 estados de la República que permiten el matrimonio igualitario y el cambio de identidad de género. La Ciudad de México es la vanguardia, en todo caso, en eso, pero vamos caminando. Recientemente Ecuador acaba de aprobar la ley de matrimonio igualitario y van por la identidad de género. Bolivia tiene algunas leyes que permiten a través de procesos judiciales poder lograr el cambio de identidad de nombre, de género. Sin embargo, también enfrente hemos visto que hay grupos, por supuesto, fundamentalistas que se niegan a que estas realidades se concreten. Hoy corre en América Latina una ola de conservadurismos, una ola de contraderechos, un frente muy financiado, muy bien organizado, sobre todo financiado, y que hace un combate frontal a los derechos ciudadanos que llevan muchos años los movimientos LGBTI en alianza con el movimiento feminista, que ha sido un movimiento aliado por naturaleza, en donde hemos abierto brecha para que las leyes se vayan dando. Evidentemente que Venezuela está en un proceso de cambio, está en un proceso complejo y veremos cómo vamos apoyando.
El informe mismo de ILGA en la región latinoamericana da señales esperanzadoras de algunas políticas afirmativas. Hay algunas legislaciones que van avanzando, pero también políticas públicas que también en lo cotidiano, en el acceso a la justicia, en el acceso al trabajo. Por ejemplo, Argentina, después de la ley de identidad de género, la ley Diana Zacayán, antes de ser asesinada con 27 puñaladas, Diana Zacayán promovió la ley para la cuota laboral, el cupo laboral en Argentina. Solamente en 2 lugares existe. Y eso puede ser un ejemplo para ir pensando cómo hacemos esa justicia social. El 2% de la función pública, tanto de Buenos Aires como de Rosario, está dedicado para personas trans. Es una acción legal, pero podríamos pensar en América Latina y otros países si la ruta más tardada es la parte legislativa, podemos pensar en acciones afirmativas, justo un poco con esto que planteaba Marta con el tema de las empresas. Desde los gobiernos se puede hacer. Esas cuotas para el acceso también permite pensar que hay pasos que van reconociendo a la persona. A veces las leyes son complicadas y complejas de lograr, y a veces se cometen errores, como lo que cometió Enrique Peña Nieto cuando convoca la diversidad sexual en Los Pinos y al día siguiente manda una iniciativa para que se pudiera tener el matrimonio igualitario, y cuando esto llega, su propio partido no vota, le niega el voto el propio partido a Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, la comunidad siguió su ruta un poco más lenta, un poco más, más tardado, pero más seguro. Petito. Sí, buenas tardes. La pregunta es para Amaranta, para la compañera Amaranta. Quería preguntarte, Amaranta, por el contexto mexicano. Estamos bastante preocupados en varios lugares del mundo con la participación de un grupo, de un partido político marcadamente evangélico, con posiciones bastante homofóbicas y transfóbicas, que tiene cierto poder de influencia en el nuevo gobierno mexicano con AMLO, ¿no? Que es el partido Encuentro Social, que tiene presencia en el Congreso de la Unión también. Quería preguntarte cómo valoras tú este contexto y si crees que eso puede suponer un retroceso en la consecución de los derechos LGTBI en México, al menos de lo que se ha conseguido, y si puede suponer también un retroceso en los nuevos avances que están por venir. Gracias. A veces ese tipo de iniciativas nos pone en alerta, y qué bueno que nos ponga en alerta. Afortunadamente, Encuentro Social perdió el registro. Ya no es partido político en México. Sin embargo, dejó una franja de líderes políticos al frente. Y van a reorganizarse, por supuesto. Justo por eso nace la Coalición Mexicana LGBTI. En México, como en muchos otros países, las diferencias, las coronas, si el tacón es más alto que el mío, siempre esas cosas existen. Sin embargo, frente a esa derechización, frente a esos conservadurismos, decidimos, perdón porque estoy comiendo algo dulce porque se me bajó la presión, sin embargo, frente a esos conservadurismos, decidimos, como decimos en México, hacer de tripas corazón. Dejar las diferencias a un lado y unirnos. Y es un movimiento nacional que preparó 76 propuestas en el proceso electoral para los candidatos presidenciables, los diputados, senadores y gubernaturas y presidencias municipales. La verdad es que fue una estrategia muy buena y extraordinaria frente a lo que se venía. Sabíamos que Encuentro Social iba a perder el registro. Sin embargo, la alianza que hace con Morena, que es el partido que gobierna ahora,
termina cediendo espacios de poder. Como ya no hay partido, todos se corrieron a las filas de Morena. En realidad, México frente a Morena y frente al nuevo gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, roza en dos rutas. Una muy clara de combatir las prácticas tradicionales contra la corrupción, lo cual es urgente y súper necesario. Esas inercias de no cambiar la política, de no querer cambiar la política pública en los últimos 20 años, es necesario hacerlo. Él prometió, por ejemplo, quitar la pensión a los expresidentes, la pensión vitalicia, que con esa pensión mensual podíamos construir 6 escuelas mensuales. Afortunadamente eso ya se quitó. Él ha dicho que los pobres primero. Andrés Manuel encuentra y recibe una sociedad dividida, dicotómica, los del centro, los de afuera, los pobres, los ricos, los de diferentes pensamientos y los de la diversidad sexual. Por cierto, en su primer discurso, cuando le dan el puntaje de gane en el Hotel Hilton, es la primera vez que menciona la palabra diversidad sexual. Pero también corre Andrés Manuel en una constante ambigüedad. No termina de definir una posición clara frente a la agenda LGBTI y a la agenda feminista. Y eso nos preocupa. 2 actos concretos que dan muestra de esta ambigüedad. El 8 de marzo, el día de la conmemoración de la mujer, se convocó a un desayuno con él y hubieron una serie de situaciones y una serie de discursos que las mujeres invitadas expresaron sobre las múltiples necesidades y carencias que se estaban presentando, sobre todo el feminicidio como tal. La respuesta de Andrés Manuel fue reducir todo, que todo el problema es un problema de corrupción. Y eso lo podemos ver en YouTube, de verdad es preocupante. 17 de mayo. Yo soy parte de la Asamblea del Consejo Nacional contra la Discriminación, CONAPRED, y de última hora mandan desde Presidencia a llamar a la presidenta del CONAPRED para dar un discurso en las mañaneras que da Andrés Manuel, y firma un decreto para conmemorar el Día Internacional contra la Homo-Lesbo-Transfobia con los nombres y apellidos. Bastante bien. El acto, transparente, buenos discursos y invitados especiales y demás. Eso sucede durante 30-40 minutos. Acto seguido, un periodista le pregunta a Andrés Manuel: presidente, entonces, con este gesto podríamos pensar que usted podría ya mandar una propuesta de matrimonio igualitario federal. La respuesta de Andrés Manuel fue: eso lo decide el pueblo. Regresó a su idea primigenia desde cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México: someter a consulta los derechos LGBTI. Y lo que la comunidad le hemos respondido es que los derechos no se consultan, los derechos se otorgan. Por lo tanto, no solo es un asunto de encuentro social, es una ambigüedad constante. Sin embargo, ahí vamos empujando. Afortunadamente, alrededor de él, que espero, hay gente muy valiosa como Olga Sánchez Cordero, una mujer brillante, exministra, secretaria de Gobernación. Por primera vez tenemos una mujer secretaria de Gobernación. Tenemos un Esteban Moctezuma, secretario de Educación, que ahora incorporó educación sexual, y ahora, junto con Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, las y los adolescentes, los niños y las niñas en Ciudad de México
pueden decidir usar falda o pantalón para ir a la escuela. Entonces, hay gente que puede ayudarle a Andrés Manuel, que esperemos se deje, porque a veces decide muy unilateralmente. Muchas gracias. Soy Jaime Iglesias, funcionario del Ministerio de Exteriores, y bueno, quería contaros que en los últimos tiempos también en el Ministerio de Exteriores hemos creado una plataforma de empleados y familiares LGTBI para dar un acompañamiento al funcionario, al empleado y a sus familiares en el exterior, especialmente en todas las políticas de conciliación, y también hacer que la acción exterior de España tenga el sello LGTBI en la medida de lo posible. Bueno, queríamos felicitar a Casa América por haber incluido esta actividad en su programación. Para nosotros es muy importante y la verdad es que estamos encantados de haberos escuchado. Y teníamos una reflexión, puesto que bueno, la plataforma se llama Exteriores Diverso y la lanzamos públicamente el 17 de mayo, el Día de Lucha contra la Homofobia. Y escuchando a Marta, la verdad es que se nos ocurre que el mundo de la empresa y el de la... o se nos viene a la cabeza que el mundo de la empresa y el de la administración parecen muy diferentes, pero al fin y al cabo son bastante parecidos. Bueno, entonces queríamos ver qué tipo de políticas estáis implementando desde Ready para dar un acompañamiento profesional en el desarrollo de las carreras profesionales a los profesionales de las empresas que forman parte de la red, tanto a nivel de desarrollo de sus carreras profesionales como a nivel de conciliación, para ver si podemos sacar también nosotros algunas ideas. Gracias. Pues muchas gracias. La verdad es que nos llegó un correo invitándonos a ese acto que hicisteis a Ready y no pudimos ir porque sé que se nos juntaron, hay como fechas, ¿no?, que se nos juntan todos los actos sobre diversidad LGBTI y no pudimos acudir, pero teníamos pendiente ponernos en contacto con vosotros porque, como bien dices, al final todos estamos trabajando en oficinas, son espacios de trabajo que compartimos con compañeros, con jefes, ¿no? Entonces, las políticas que trabajamos con las empresas privadas al final se pueden utilizar también para la administración pública, para los espacios de trabajo de la administración pública. Nos pareció muy interesante la red que habéis creado y si quieres, cuando acabe el acto, que además nos están diciendo que ya tenemos que terminar, ¿cómo era tu nombre? Perdona. Jaime, pues si quieres luego, Jaime, hablamos porque es muy interesante que hablemos Ready con vosotros. Pues muchas gracias. Dice que cerremos. Gracias a todos.